Hola, buenos días amigos, bienvenidos un día más a mi canal Secretos de Luz. Bueno, primero, antes que nada quiero agradecer a todas las personas que apoyáis el canal, con tantos mensajes de cariño y con tantas bendiciones. Os deseo y os envío lo mismo triplicado por 1000. Bueno, vamos a ver, Aries. Aries es el elemento del fuego y su planeta regente es Marte. Los nacidos bajo el signo de Aries son de naturaleza impulsiva, ellos pueden llegar a ser bastante incontrolables, sobre todo para aquellos que disfrutan de planificar porque el carnero se irá en la dirección que él quiera. Son emprendedores, son aventureros y nunca dicen que no. Ellos persiguen sus metas con esmero, aunque suelen tener más de un objetivo a la vez, y esto a veces es un problema porque tienden a perderse por el camino. Son trabajadores muy activos, enamorados de las causas nobles y cuando están en un lugar no suelen pasar desapercibidos. Los Aries hacen amigos fácilmente, quizá a veces con demasiada facilidad, y esto en ocasiones les conduce a juntarse con las personas menos indicadas. Bien, vamos a ver qué le espera a Aries en estos meses de enero y febrero del 2022. Te deseo lo mejor. Bien. Vamos a ver, Aries. Aquí ya estoy empezando a ver cosas. Bien. Estos dos meses de enero y febrero, va a ser un tiempo lleno de acontecimientos, ya que ha sido uno de los signos menos favorecidos del 2021. El paso de Saturno, desde un ángulo adverso de Capricornio, va a continuar obstruyendo el fluir de tu energía. Van a ser tiempos de esfuerzos que pueden servir para lograr todo lo ligado a procesos que requieran algún tipo de voluntad fuerte, que impliquen un desarrollo lento. Va a ser prudente también organizar una base de ahorro fijo para sortear gastos imprevistos que pueden aparecer en cualquier época del año. Van a aumentar un poquito también los obstáculos y se va a hacer difícil contar con colaboradores o con buenos jefes que van a ser de poco apoyo, pudiendo también sufrir altibajos en la vitalidad. Saturno nunca trae buena suerte, pero provoca un aumento de la seriedad y de la responsabilidad, algo que se puede aprovechar positivamente para ti. Entonces, Plutón, comentábamos que está ligado a procesos de cambio profundos, procesos que llevan la idea de transmutación, de transformación, de regeneración, ¿vale? Mira, desde el último día de diciembre del 2021 hasta los primeros días de febrero del 2022, se va a atravesar una etapa marcada por el tránsito de Marte, que es tu regente, que este 2022 va a hacer un largo camino por tu signo, brindando impulso y el deseo de hacer cosas, de estimular la fuerza vital. Va a ser una época excelente para iniciar cualquier tipo de actividad o proyecto que te hayas planteado antes. Pero puede parecer que los nuevos proyectos fracasan, que pierden el ímpetu que tú esperabas o que no se llegan a activar. La tendencia será a no tener en cuenta a los demás, por lo que pueden presentarse enojos, peleas, tiranteces, que van a dificultar un poquito las relaciones, incluso con las figuras de autoridad como los jefes, los padres o nuestros superiores. La impaciencia y el nerviosismo van a estar a la orden del día. Va a ser entonces un buen momento para que reflexiones, Aries, sobre los hechos pasados, sobre la actitud que te va a brindar la oportunidad de canalizar futuros esfuerzos de forma constructiva. Es aconsejable también que practiques o participes en algún tipo de actividad competitiva, ya sea deportiva o no, para poder expresar lo más sanamente posible la energía que Marte va a estar transitando en enero y en febrero por tu signo, ¿vale? Siempre tratando de evitar exponerte a conflictos o riesgos innecesarios. Atención especial a finales de enero porque la relación de Marte con Saturno y con Plutón puede traer tensiones, molestias y dificultades. No te preocupes, solamente es el tránsito de Marte. Pasará. Veo también un posible inicio de algún proyecto que va a ser gratificante para ti.
Como que las cosas se van poniendo poco a poco en su lugar y los resultados económicos van a ser bastante buenos. Tienes que prestar atención a posibles socios y aliados porque podrías tener un desengaño. Por lo tanto, tienes que estar atento en quién confías y a quién delegas ciertas responsabilidades. Hacia mediados de año, más o menos, extrema la prudencia, ¿vale? Porque esto se va a destacar mucho más. Tienes que ponerle freno a los gastos para que tu economía no se vea perjudicada y te genere inquietud o nerviosismo. Vamos a ver la parte de las relaciones, ya sea familiares, de amigos o relacionadas con el amor. Recuerda que si te está gustando la tirada, suscríbete a mi canal, dale un like, comenta, manda un emoji, mándame un email, si quieres, a secretosluz@gmail.com y te estaré contestando lo más rápidamente posible con todo el cariño del mundo. Bien, vamos a ver con el tarot negro. Bien. En la parte de las relaciones va a marchar mejor en la medida en que sueltes modelos de pensamiento o situaciones que están radicadas en el miedo y te limitan y no te permiten ver con claridad. Todo está a punto de cambiar, Aries, y de florecer para ti. Las parejas van a entrar en periodos de plenitud, aunque deberéis controlar mucho lo que tiene que ver con el carácter para evitar situaciones de confrontación, lo que te comentaba antes del paso de Marte. Aquí nos aparece el ángel del amor. Esta carta te está hablando de reforzar los vínculos del amor. Es muy posible que hayas comenzado a tener una relación, es reforzar la pareja. Pero esta carta también te está hablando de que tú durante todo este año vas a estar dándole muchísima importancia al amor, ya sea de pareja, de amistad, de familia, sobre todo lo importante. Para muchos de vosotros que sentís que habéis tenido mala suerte en el amor, pues este año viene un amor verdadero para ti. Eso te lo está diciendo el ángel del amor. Vas a estar muy tierno, muy romántico, vas a darle mucha prioridad y eso me gusta porque es lo que estábamos diciendo anteriormente. Fíjate, aquí tienes la carta de marchar. Hay cosas que en estos momentos tienes claro en qué es lo bueno para ti y qué es lo malo para ti. La carta de marcharte es el cambio. Ese cambio que tú estás sintiendo que tienes que hacer. Para algunos de vosotros puede ser en el trabajo, decir que ya es hora de marcharse de aquí, ya he terminado, siento que necesito nuevos horizontes, nuevas metas, nuevas experiencias. Para otros también puede ser que cambies de ciudad, que os marchéis, también que hagáis una mudanza. El que también es incluso de ciudad y país, también es posible que para muchas parejas que venís sintiendo que la relación no marcha bien, pues es muy posible que sea momento de tomar decisiones que yo creo que ya las sientes. Aquello del desapego de decir, es hora de marcharme, de seguir mi camino, de buscar mi sitio, mi lugar, porque hay una gran energía en ti que me dice que estás en esa búsqueda desde hace un tiempo, pero que en este 2022 es como que todo aquello que tú sientes que vibra y no está en frecuencia contigo, es como que te vas a alejar. Y luego lo que más me gusta es que no vas a tomar tampoco decisiones precipitadas. Vas a ser una persona prudente en todo aquello que tú quieras hacer y emprender negocios, comenzar una relación en cuanto a hacer inversiones y todo ese tipo de cosas o estudios que tú quieras hacer. A lo mejor emprender todas las acciones que en este año 2022 van a ser bastantes, vas a estar como muy reflexivo o muy reflexiva, no vas a hacer las cosas así a lo pronto. O sea, tú eres una persona que vas a dar los pasos, aunque sea despacito pero con buena letra, como se suele decir. O sea, poquito a poco, pisando sobre seguro, pero tienes aquí una energía muy bonita. Ahora me vais a permitir, voy a poner las cartas para seguir con la lectura para ti. Porque te quedan muchísimas cosas por saber, Aries, muchos secretos que contarte. Y esto solamente son enero y febrero. Espérate que llegue agosto. Bueno, si te está gustando la tirada y resuena contigo, Aries, dame un like, déjame un comentario, suscríbete a mi canal, mándame un email, lo que tú quieras. Bien.
Vale, vamos a comenzar por el trabajo, porque yo veo que va a ser un año donde te veo muy creativo y donde vas a tener muchas ideas. Tendrás una tras otra y cuando las pongas en marcha vas a ver con una gran satisfacción todos los beneficios que vas a obtener y el éxito también. Eso quiere decir que vas a poner un negocio, en emprender algo nuevo. Esas ideas que van a ir llegando a ti te van a hacer que tengas el éxito y los beneficios que tú realmente sientes, porque esto ya lleva un tiempo madurando. Estos son ideas, pero no las has puesto en práctica. Pues este año es el año de la acción. Como te he dicho, mira, tanto si trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia, vas a ir desarrollándote, vas a ir formándote para conseguir mejores resultados. Yo veo que no vas a quedarte en la superficie, sino cogiendo más y más impulso, más información. Vas a hacer cursos, siempre creciendo. Para ti es súper importante el tener en la formación, el tener la sabiduría. Y aparece un año también de ascensos y mejoras. Y si tienes un negocio, vas a seguir con tu intuición. Vas a hacer los cambios que tú veas que necesites para lograr ese éxito que tanto deseas y los beneficios. Pero acuérdate que te estoy diciendo que tienes el éxito en tus manos, que te dejes llevar por tu intuición porque la vas a tener y muy fuerte. Si comienzas el año sin trabajo, no te apures porque vas a ver a lo largo del año muchas y buenas oportunidades. Fíjate que los estudios me dicen que habéis estado como pensando mucho en preparar unas oposiciones, bueno, pues o una carrera o un ciclo, pues es un año excelente para empezar a preparar ese estudio, comenzar con los estudios que lleváis en mente. Puede ser, incluso fíjate, me hablan de que algunos de vosotros, no importa la edad, porque aquí me dice incluso, puede ser algunos con una edad un poquito más avanzada, estáis pensando en emprender estudios de alguna carrera. Y bueno, pues adelante, porque es un buen momento, porque tienes la capacidad. Y esto es muy receptivo y no te va a costar tanto. No te va a costar tanto en cuanto a la economía, porque vas a sentir una mayor estabilidad. Vas a ir sintiendo como que las cosas van a ir mejorando y eso te va a ayudar. Mira, cuando uno está estable, cuando uno ve que la economía se ve estabilizada, que va mejorando, te va a dar la fuerza necesaria y te va a ayudar para entender todo aquello que tú quieres emprender, todos los proyectos personales que tú quieres materializar, te lo va a dar esa estabilidad económica. En la parte profesional, deberás cambiar algunos métodos de tu esquema de trabajo, compartir un poquito más tu conocimiento va a ser fundamental porque eso te va a permitir fluir e integrarte junto a tu equipo de trabajo en lo que tiene que ver con tu economía. Es necesario que te organices muy bien para que puedas fluir y equilibrar mucho más tu energía de dinero. Me sale también algún posible inicio de algún proyecto que va a ser gratificante. Aries, las cosas poquito a poco se van poniendo en su lugar y los resultados económicos van a ser bastante buenos. Tienes que prestar atención a socios y aliados, te comentaba antes, porque podrías tener un desengaño por el tema que tienes que estar atento en quién confías y a quién delegas ciertas responsabilidades. Hacia mediados de año más o menos extrema la prudencia porque deberás ponerle freno a los gastos para que tu economía no se vea perjudicada y te genere inquietud. Estás en una etapa donde es que el crecimiento y la evolución dependerá del trabajo en equipo junto a otras personas, ya sea en el trabajo, en la familia, en los amigos o en la pareja, para que de esta forma todo se expanda según tu anhelo personal y colectivo. Recordarte que si te está gustando esta tirada y quieres que te siga contando más secretos, suscríbete a mi canal, dale like, comenta o algo para saber que estás ahí. Bien, vamos a ver, referente al amor, qué va a pasar, porque antes también te he dicho cosas, pero tengo que decirte más todavía. Tengo que contarte más secretos, Aries. Bien. Mira. No sé si se ven bien las cartas. Sí. Las vamos a poner aquí centradas. Estas. Mira, lo que es en cuanto al amor, si llevas un tiempo con tu pareja, es un año de viajes, de volver a conectar de forma mucho más profunda y sincera. Fíjate lo que nos decía antes, lo que es reforzar, lo que es la relación de pareja, pues aquí nos vuelve otra vez a decir lo mismo. Vas a conectar mucho mejor, vas a vivir como un segundo noviazgo, vas a descubrir incluso cosas de tu pareja que te van a sorprender. Vas a decir, ostras, no me había dado cuenta de esto,
porque habéis estado como inmersos en una rutina, entonces esas cosas que vas a descubrir de tu pareja te van a encantar. Y lo que yo veo es que en este año es que vas a priorizar mucho y a valorar más lo que es la pareja. Si llevas poco tiempo en una relación, este año va a ser un año donde los proyectos en pareja se van a llevar adelante. Van a haber épocas en donde van a haber bastantes discusiones porque vais a chocar en ideas, pero fíjate, las reconciliaciones que van a haber van a ser bastante apasionadas, las reconciliaciones, y eso te va a permitir que sigáis adelante con fuerza e ilusión. O sea, que sí, que van a haber aquí conflictos, van a haber choques, van a haber momentos en los que vais a decir, ah, vale, hasta aquí hemos llegado, pero habrán idas y venidas, pero también reconciliaciones que van a ser súper importantes, muy, muy fuertes, y decidiréis seguir adelante con fuerza, con ilusión, con cariño, con amor. Fíjate, si estás conociendo a alguien hace poquito, o empiezas el año y empiezas a conocer a alguien, no te veo con prisas en cuanto a lo que es aquello de decir quiero un compromiso. Y aquí va a ser mucho más importante para ti el que tengas que descubrir los verdaderos sentimientos, tanto tuyos como los de la otra persona. El ir despacio, aquí sí que te veo que vas a querer ir despacio, vas a priorizar mucho en el amor, como os he dicho al principio, con lo cual así es mucho más importante esa parte. Y los que estáis sin pareja, que no estáis conociendo a nadie, pues este es un año que va a ser también muy importante porque vas a estar muy abierto o abierta a conocer a personas nuevas, a darte la oportunidad de volver a enamorarte, pero vas a disfrutar también mucho de relaciones esporádicas que a lo largo del año vas a tener y que se te van a poder presentar, lo que me están diciendo, porque vas a vivir muy intensamente en la pasión. Te veo que quieres dar la oportunidad de conocer, de vivir el momento, de dejarte llevar y de darte la oportunidad también de enamorarte, de vivir esta bonita experiencia. Debes de tener cuidado también con los embarazos, porque es un año en donde me dicen que la fertilidad va a estar muy presente. Así que, cuidadín, vive intensamente todas las pasiones que quieras, todo lo que tú quieras vivir, porque para cada uno va a ser diferente, está claro, pero pon cuidado, ¿vale? Estate atento o atenta en cuanto a lo que es la parte de los embarazos. En la parte de las relaciones todo va a marchar bien, mejor, en la medida que sueltes modelos o situaciones pasadas. Situaciones radicadas que en el miedo te han limitado y no te van a permitir ver con claridad, ¿vale? Todo está a punto de cambiar, Aries, y de florecer para ti. Las parejas van a entrar en periodos de plenitud, aunque deberán de tener control lo que tiene que ver con el carácter para evitar situaciones de confrontación. El amor va a ser muy relevante, sabrás qué es lo que quieres y lo que más te conviene, y eso es lo más importante para rodearte de la gente que sí que te conviene y no juntarte con cualquier persona. Vas a gozar de gran energía y tendrás un año sexualmente muy activo. No obstante, controla tus emociones, Aries, especialmente los celos, porque podrías llegar a perder a alguien por esto. Tu equilibrio espiritual te permitirá centrarte en la realización a nivel personal, como familiar o laboral. Así que es importante, Aries, que planifiques unas vacaciones, un periodo de descanso, ya que tu cuerpo físico va a empezar a pasarte factura por largos periodos de trabajo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Vamos a hacer un huequecito para la familia, que también es importante. ¿Qué va a pasar con Aries en enero y febrero del 2022? Bien. Bien. Otra cosa importante, la familia. Bien, este es un año en donde vas a retomar el contacto con la familia. No te digo que no lo hayas tenido, pero como que lo vas a querer reformar y contar con ellos otra vez. Contar tú y tus planes, tus proyectos. Va a ser importante el poder hablar con ellos porque te vas a dar cuenta y te estás dando cuenta ya de que sientes mucho, te sientes muy bien rodeado de personas y son a las que tú quieres, las que tú valoras, y que también ese sentimiento es recíproco por parte de ellos. Vas a sentir el apoyo de tu familia, vas a ir buscando ese apoyo que te ayude en momentos determinados, el que te protejan en determinados momentos.
Pero sí que es un año en donde si habéis estado un poquito distanciados, vas a intentar que hayan más reuniones, vais a intentar verlos más, hablar más, comunicarte mucho con ellos, volver otra vez un poquito a retomar lo que a lo mejor tiempo atrás había y que últimamente estabais un poquito distanciados. Voy a hablarte un poquito también de la salud, que es importante. No me gusta mucho hablar de la salud, pero muchos me preguntáis y creo algunas cosas son importantes a tener en cuenta. Bien. La salud va a volver. Fíjate lo que me dicen las cartas. Tú vas a volver a terapias que habías hecho anteriormente. Es posible que hayas estado haciendo yoga o que hayas practicado reiki o relajación o meditación y todo lo que te permita conectar más contigo mismo, contigo misma, sobre todo darte ese tiempo para ti, porque sabemos muchas veces que no es como corre, corre, corre y no consigo tener ni 5 minutos para mí, es como que te lo vas a autoimponer, ¿vale? Es una imposición que tú mismo te vas a poner, sobre todo para liberarte de todo ese estrés y de ese tiempo para ti mismo que te va a hacer equilibrar las energías. Es importante para ti en este año. Es importante también que te hagas chequeos en tu vista, ¿vale, Aries? Porque los Aries soléis tener problemillas de vista y de huesos. Hazte algún chequeo de vista, ya que puedes presentar alguna sintomatología con este órgano tan importante del cuerpo. No está mal hacerse un chequeo, nunca está mal ir al médico. Bien, tenemos en cuenta que Mercurio va a transitar por Aries en estos meses y como tu planeta de salud, aprovecha la energía de estos momentos para relajarte. Intenta recuperar tus fuerzas, hacer un descansito, vacaciones. No te sientas mal, no sientas remordimientos por tomarte el descanso que tanto mereces. Estos meses aprenderás a la fuerza a delegar y a priorizar, a trabajar duro pero inteligentemente, es decir, sin castigarte y sin agotarte. O sea, preservar tu salud va a ser tu tarea del año. Bien, ahora la tirada ya está y ahora lo que sí que voy a hacer es lo que voy a pedir al tarot, el consejo para este año, para Aries, para que nos digan, quiero saber estos mensajes que hay para ti. Voy a sacar de cada mazo una carta, 3 cartas, y este va a ser el consejo del tarot para ti, Aries, para enero y febrero. El corazón de una madre, la suma sacerdotisa, bien, bien, y el karma, bien, fíjate, esta es la carta de la entrega que te dice que llegó el momento de olvidarte de las tonterías y de entregarte en cuerpo y alma. Es decir, cuando tú te entregas a algo o a alguien obtienes lo mejor. Por eso te digo que todo es entregarte, no estar dándole tantas vueltas. Sé tú mismo, tú misma, no actúes, no mientas y manifiéstate tal y como tú eres. Entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. Sé tú mismo, no actúes. Vamos a dejarnos ya de hacer, de decir lo que los demás esperan de nosotros. Es hora de ser, como os he dicho al principio, de empoderarnos, de ser nosotros mismos, ¿vale? Esta carta te dice que no huyas de lo que se te presenta o de lo que temes, porque la verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente, del hoy. Yo sé que este año va a ser un año bastante interesante para ti, Aries, y el ángel de la armonía que te dice ahora no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si tienes que discutir, dialoga. Muy buen mensaje. Ya hemos visto por ahí, vais a tener algunas discusiones, pero también vienen muchas reconciliaciones. Bien, Aries, hasta aquí la lectura para ti, para los meses de enero y febrero de este maravilloso 2022. Te deseo lo mejor, abundancia, prosperidad, que todos tus sueños, como veo aquí que tienes, que los lleves a cabo, no importa cuántas veces te caigas, tienes que levantarte y continuar. Y no olvides que tienes toda la protección antes, ahora y siempre.
Y adelante, feliz 2022, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, por regalarme ese like arriba, por compartir el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para que pueda seguir contándote muchísimos secretos. Hasta la próxima, amigos.